Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. Bien, en el día de hoy vamos a hablar del metaverso y, bueno, concretamente de los retos de compliance que podemos vernos en esta nueva realidad digital que se está desarrollando y también a raíz de la explosión de las criptomonedas, pues esta realidad digital en la que se está trabajando y que además estamos viendo noticias de diferentes áreas, oye, pues ya sea tecnología, nuevos mercados, e-commerce, que la verdad que es una nueva forma además de interactuar, por lo que parece ser una nueva especie de red social, por lo menos por lo que se está sabiendo hasta ahora. Y la verdad que, bueno, hemos considerado muy relevante poderos traer a dos expertas, como son Valvanera Campos y Susana González de Écija, para poder hablarnos y trasladarnos un poco qué certidumbres podemos ver, qué riesgos puede tener esta nueva tecnología. Con la llegada del blockchain, el 5G, sin duda, pues puede ser una nueva realidad virtual que puede suponer nuevas formas de trabajar. Pensemos pues que a lo mejor en el futuro pues las reuniones con nuestros clientes pues a lo mejor puedan ser ponernos unas gafas para poder asesorar a nuestro cliente que esté delante. Y bueno, pues básicamente para hablarnos de todas estas posibilidades del metaverso, pues tenemos a estas dos expertas a quienes pues tenemos el placer de saludar y dar las gracias por parte de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, tanto pues a vosotras como a EFIJA, podernos apoyar en este tipo de iniciativas formativas totalmente gratuitas y que la verdad que esperemos que a todos los asistentes os gusten. A todos los que seáis nuevos, simplemente explicaros un poquito la dinámica de la sesión. Tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos la propia presentación que van a utilizar Susana y Valvanera con nosotros y también información relativa de la agrupación de jóvenes abogados. Si nos queréis seguir en redes sociales, apoyarnos o trasladarnos las dudas que consideréis, bienvenidas sean y sentiros totalmente libres. Por otro lado, durante la sesión, ¿vale? Podéis ir formulando las preguntas que queráis, casos o posibilidades que pueda haber, que consideréis relevantes, formularlas a través del pequeño cuadrito que tenéis abajo y nosotras pues las formularemos tanto a Susana como a Valvanera al final de la sesión. Eh, Así que, nada, bueno, para empezar a hablar un poquito de todos estos asuntos, pues va a empezar Susana, ¿de acuerdo? Y bueno, pues yo quería iniciar con esta misma pregunta. Vamos a tener que ponernos las gafas y entrar en la realidad virtual para poder asesorar a nuestros clientes en el metaverso en un futuro próximo, igual que ahora hacemos con Zoom. Si empezamos así, hoy en día sí, hoy en día sí. Yo soy de las que apuesto porque vamos a tener que terminar insertándonos algo en el iris o en alguna otra parte del cuerpo, pero no sé si viviré para verlo, pero seguro, seguro. Hoy en día, de momento sí, aunque las gafas se están sofisticando y se están mejorando. Sí, sí. Bueno, si queréis, empezamos, ya estamos, ¿no? Sí, igual, para compartir pantalla. Vale. Perfecto, pues estamos. Entonces, bueno, pues ante todo, gracias al Colegio de Abogados de Madrid, a AFA Madrid, por invitarnos a compartir un poco impresiones en este nuevo mundo, en este nuevo entorno y a todos los asistentes, desde luego. La idea que planteábamos era pues, hablar sobre los... ¿sí? Susana, si puedes darle a la flechita roja de donde pone ocultar panel de control, mejor. Ahí, ya está. Perfecto, vale. Y entonces, no veo la presentación. ¿Vosotros la estáis viendo? Está aquí. Socorro, que no veo el ratón ahora. Ay, que está allí. Que está allí. Perdón. Ahora, vale. Bueno, pues eso, que la idea que habíamos planteado era trabajar un poquito o compartir inquietudes sobre los retos para la abogacía, que yo creo que hay muchos, y oportunidades que nos proporciona tanto el metaverso como todo el mercado de criptoactivos, pero también los riesgos, ¿no? Que también es donde los abogados trabajamos. Y otra vez tengo un problema, tengo que ir aquí.
Vale. Empecemos por qué es el metaverso o los metaversos, porque, bueno, se habla mucho de ello, pero realmente, como es algo que no todo el mundo lo tiene tangible, ¿verdad? Pues, bueno, nos plantea mucha curiosidad y todavía está muy sin definir, hasta el punto de que, bueno, el propio diccionario de la Real Academia Española no ha introducido todavía el término. Suelen tardar, pero bueno, yo creo que es algo que con lo que ya se puede trabajar, porque de hecho, como os vamos a contar, en gran parte ya existe, ¿no? Entonces, como tal, pues bueno, el origen, yo quisiera mover esto, no puedo, lo tengo aquí, vaya. Vale, es que lo tengo también allí, pero entonces ellos me ven como si estoy hablando para arriba. Bueno, el origen del metaverso como concepto parte de la novela Snow Crash, ¿vale? Y bueno, en realidad lo define como algo más allá de la realidad virtual, es un paso más, ¿vale? En realidad no existe esa definición, lo que sí que está claro es que es un conjunto de distintas tecnologías, integra tecnologías que ya existen y que todos hemos podido vivir, como puede ser el Internet de las Cosas, la realidad mixta, que es esa realidad mixta entre realidad virtual y realidad aumentada, para llegar a ser una realidad inmersiva, ¿vale? Big Data, la inteligencia artificial, blockchain, nanotecnología, nuevos materiales conductivos, desde luego la hiperconectividad, criptomonedas y equipos pues, de alta resolución. Todo esto para crear un universo digital, absolutamente digital, que es inmersivo y multisensorial, es decir, va a dar esa capacidad de transmitir y de recibir sensaciones, ¿no? Entonces es como si pasáramos de un Internet actual que es plano, a un clic, a poder interactuar realmente con los objetos digitales dentro de esos universos o mundos que se creen con sus distintas finalidades o utilidades. Frente a ello, muchas veces se confunde también con el término multiverso, que en realidad es la posibilidad de que existan múltiples universos separados en los que podamos vivir vidas diferentes, con personalidades diferentes. Es más lo que probablemente estemos viviendo a través de las redes sociales. Quienes tengamos perfiles muy reales, quizás no, pero bueno, hay perfiles de marca, perfiles de influencers que quizás ellos no son de esa manera, pero sí que lo que transmiten a través de estas redes ya les permite utilizarlo como su multiverso, ¿vale? Es otro multiverso. O, por ejemplo, la propia identidad que tenemos en juegos tipo Minecraft, Fortnite o nuestras skins, por ejemplo, ya son mundos digitales en los que se permite ese multiverso y es actual, ¿vale? Es una realidad que ya existe. Digamos que todo va a ser una evolución a lo bestia respecto de eso. Sin embargo, en el momento actual, la expectativa que tenemos aquí pues, un vídeo de Mark Zuckerberg con la expectativa, a ver si soy capaz de darle para que... No. Ahora. Sí, vaya. La tecnología. No me digas que va a fallar la presentación. Esto en el metaverso no pasa. Pero no deja de ser... No, se ha quedado pegado. Pues voy a tener que cerrar y volver a abrir, lo siento. No lo puedo creer. Ya. Eh, Esto está ahí. Sí, se ha ido. Que la teníamos en el escritorio. bueno, no os preocupéis que si no os lo comparto yo. A ver. Vale. No me atrevo ya a poner el vídeo. No me hace caso. Starting with the most important experience of all, connecting. Imagine you put on your glasses or headset there instantly in your home space. There's parts of your physical home recreated virtually and has
things that are only possible virtually, and it has been incredibly inspiring for you wherever you find yourself. Vale, frente a la realidad. Jolín, de verdad, ¿eh? Esto se lo pasa en Google. Bueno, esto es para darle un sentido bastante divertido. Como vemos, en realidad, lo que está habiendo es una evolución, es decir, se nos están prometiendo cosas que creemos que pueden llegar a ser, pero hoy en día, pues bueno, la realidad todavía es que no ha llegado a eso, todavía consideramos, en cierto modo, ficción, ¿vale? Esto es un poco, pues eso, la gracia de esa curva de cómo lo estamos percibiendo. Fruto de todo esto, o sea, ¿por qué surge este boom? En realidad, bueno, la pandemia ha cambiado muchos paradigmas, sobre todo muy relacionado con el nuevo tipo de consumo. Ya llevamos muchos años que consumimos la información muy rápida, que a un solo clic, lo que buscamos es que si al principio algo no nos encaja, ya no terminamos de leer, ya no terminamos de escuchar la canción, ya no interactuamos. Y todo esto lo que hace es generar nuevas oportunidades para un público pues de las nuevas generaciones, nativos digitales, generación Z, desde luego una búsqueda constante por la innovación unido a la capacidad de descentralización. Las aplicaciones que ya tenemos de lo que es realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta desde el punto de vista de la realidad inmersiva ya existen y además han tenido aplicaciones bastante interesantes. Por ejemplo, la que todos conocemos, que es la industria del videojuego y el entretenimiento, donde te puedes hacer un avatar, a veces parecido a ti mismo, otras veces con los requisitos que tiene la propia aplicación. Pero, por ejemplo, también en medicina, para simularlos, ha sido muy interesante, desde temas como robótica hasta, desde luego, tecnologías y aplicaciones de este tipo de realidades en las que simulaban pues una operación, por ejemplo, para todo lo que es el aprendizaje, es decir, ya no se paga la novatada el primer operado sino que los médicos han operado de alguna manera previamente con este tipo de simulacros tecnológicos, ¿no? Desde luego, entrenamientos profesionales, tanto pilotos de aviación, militares, educación, con la gamificación, la asistencia virtual a personas mayores que puedan estar solas, ¿vale? Y consiguen realmente sentirse más acompañadas independientemente de no ser una realidad inmersiva como la que ahora se pretende. Y desde luego también para todo lo que es visitas guiadas o contextualización. Hay empresas que ya lo están haciendo, es decir, que sus procesos productivos los tienen en este tipo de tecnología, de tal manera que un cliente en Hungría o en Chile puede estar teniendo la capacidad de ver cómo se produce pues, el producto que ha comprado, ¿no? Desde luego, sobre todo, aplicaciones en moda, comercio electrónico y demás. Ejemplos muy rápidos, pues bueno, ya Marketplace de IKEA con este tipo de tecnología. Audi, por ejemplo, lanzó también para confeccionar el coche que tú quieres y verte dentro de él, te ves en plan, porque sigue siendo este internet. Mango, incluso Converse, ¿vale? Que puedes hacerte una foto o grabar el vídeo y te puedes ver en tus pies las zapatillas, configuración de gafas, es decir, hay ya ejemplos, ¿vale? Al final lo que hacemos es buscar una demanda, nuestros clientes, que son las empresas, o nuestros clientes, que son los usuarios, están demandando servicios cómodos, con pagos a un solo clic, con ofertas cada vez más especializadas y más a medida y con entregas muy inmediatas, ¿vale? Y desde luego ajustadas a sus horarios, buscando siempre vivir pues esa experiencia de la marca y es desde donde están haciendo todo esto. Ejemplos que ya existen, por ejemplo, pues supermercados virtuales.
Os lo paro, porque bueno, de lo que se trata es de que al final el usuario no solamente puede hacer esta visita virtual al supermercado, sino que desde esta misma aplicación puede llegar a hacer su compra, verificar importes y cuadrar pues, en qué momento le va a llegar el pedido. Y esto es real, es virtual, pero tiene una aplicación actual. Por ejemplo, también los probadores virtuales. ¿Vale? O sea, son, bueno, un poco lo que estáis viendo, teníamos vídeo, pero es que hemos intentado, habíamos preparado la formación como para 3 horas y hemos intentado aglutinar para que nos dé tiempo a contaros lo máximo posible. Empezamos a ver riesgos, ¿no? O sea, porque ya en 2007, 2008 empezamos a descubrir que nos etiquetaban en Facebook y que, por tanto, había software de biometría facial para reconocimiento de las personas para podernos etiquetar en virtud del nombre de nuestros perfiles. Imaginaros ahora la cantidad de información y, por tanto, de datos personales que se pueda dar con una imagen a cuerpo entero de una persona. Entonces, empezamos a ver ya por dónde pueden ir los riesgos. La ficción es un poco esto, es decir, no sé si habréis visto estas películas, si no las habéis visto y si además sois tan frikis como nosotras, os invitamos a verlas, porque a verlas la mayoría, bueno, está muy bien. Yo creo que Upload ha sido la última, que está en Amazon, es una serie, pero la verdad es que, bueno, yo termino pensando que se llegará a todo esto, ¿vale? Pero lo cierto es que hoy en día, pues bueno, de la realidad a la ficción es que lo único que sí que sabemos es que hay empresas que ya están operando en el metaverso, que se considera la siguiente generación a Internet, que va a erradicar esa experiencia plana, que tiene muchos casos de uso, que está suponiendo un cambio de paradigma para hacer negocio, para aprender, para comunicarnos, para interactuar, para operar también con nuestras propiedades. Entonces, bueno, al final, si pensamos como abogados o como profesionales del entorno jurídico, como operadores jurídicos, tenemos que pensar que allá donde haya un negocio, donde haya una comunicación, donde haya una interacción y donde haya una propiedad con la que se haga una operación, generalmente se necesita asistencia y asesoramiento jurídico. Con lo cual, es un poco esta invitación a empezar a estudiar en el día a día como protagonistas del cambio, porque no es lo mismo que lo recibiéramos el día de mañana ya estudiado a tener que ir viéndolo poquito a poco. Empresas que ya tienen creados sus propios metaversos, por ejemplo, las que aquí os citamos, bueno, incluso MediaMarkt, Samsung, Nike, que han creado su propio metaverso de Nikeland, ya ha habido un paso ya de lo digital a lo digital, pasando por ya prácticamente lo físico a lo digital. Esto es reciente, por ejemplo, el Open de Australia de tenis se retransmitió también en Decentraland con contenido exclusivo para los usuarios en ese metaverso. Como veis, los avatares no son tan reales como las películas, que son casi un duplicado de la persona, la voz y demás. Pero bueno, yo pienso que al final esto es tecnología, avanza muy rápido y basta simplemente con que le aportemos toda esta cantidad de información. Conciertos, ha habido conciertos muy conocidos, Marshmello, Ariana Grande, J Balvin, Paris Hilton, es decir, que se han transmitido también desde el metaverso, luego no es solo una invención. Otras ventajas prácticas, como decíamos antes, de simulaciones, por ejemplo, toda la parte de entrenamientos para profesionales que tienen a lo mejor que despejar zonas de acceso complejo. Y bueno, pues por ejemplo, el caso de la sala privada de Santa Clara. Se está empezando a utilizar también, como veis, porque esto es una noticia, para comunicar y para formar en temas de prevención de riesgos laborales. Entonces, bueno, como vemos, son nuevas experiencias de interacción con muy buena calidad, en tiempo real, con productos y o avatares de personas que van a estar al alcance incluso para viajar, para comunicarnos, para tener este tipo de formaciones. Yo creo que todas estas aplicaciones prácticas no van a tardar en venir, que lo único que mejora, bueno, bastantes cosas mejoran, pero básicamente también se tiende a la mayor sostenibilidad, a un ahorro energético y optimización de los recursos y a dar una respuesta a ese consumismo digital en el que todos estamos constantemente pidiendo innovación. Y pasamos a la parte más nuestra, que es la parte de los riesgos y de los retos. Bueno, prácticamente todas las áreas del derecho
están afectadas por la digitalización, o al menos así lo vemos quienes nos dedicamos mucho a trabajar en el entorno, en las repercusiones jurídicas que tiene el entorno digital. Como veréis, temas de propiedad intelectual, protección de datos, desde luego penal, comercio electrónico, derecho publicitario, societario, laboral, incluso toda la parte de seguridad de la información y ciberseguridad. Como riesgos más evidentes o más importantes, ya os he dejado caer al principio, pues toda la parte de protección de datos. Estamos hablando de que la inmensa mayoría de los datos biométricos, incluso cinemáticos, porque incluso a través del movimiento de nuestros ojos, gestos, todo eso puede llegar a definirnos o a identificarnos como personas y, por tanto, ser dato personal y, además, especialmente protegido, es decir, con una categoría de protección especial que va a solicitar pues, que los proyectos sean estudiados desde el diseño, teniendo en cuenta la privacidad de las personas. Y, además, aportando la información clara de los riesgos que puede haber, tanto a nivel legal como incluso a nivel ético, que también los veremos. Y igual que en su día, cuando hablábamos de la inteligencia artificial, del papel de los abogados en la inteligencia artificial, que muchas veces cuando alimentan un software capaz de tomar decisiones, los abogados que sabemos de leyes y que sabemos de incluso potencialmente las posibilidades que se pueden plantear en un juzgado, tanto en buenas como regulares como malas, alternativas, de eso al final, esto al final es informática, es decir, dar una serie de alternativas y ante determinadas disyuntivas que sean capaces de tomar decisiones. Bueno, pues todo esto genera un montón de posibilidades y de retos para la abogacía. Desde luego, además, también el consentimiento. Aquí habrá que regular, partiendo de la base, entiendo yo, de la regulación que ya tenemos, pero teniendo en cuenta muy bien cuáles son esos riesgos, identificándoselos al usuario. Problemas, por ejemplo, pues que en una plataforma de metaverso con tanta descentralización y tantos agentes implicados, va a ser, creo, bastante difícil identificar quién es, por ejemplo, el responsable del tratamiento de los datos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que regular muy bien a todos los operadores para que las responsabilidades no se queden diluidas. ¿Vale? Riesgos penales, bueno, hay bastantes situaciones, por ejemplo, la inclusión o el diseño deliberado de una plataforma de metaverso, por ejemplo, con el fin de que se cometan actos delictivos virtuales, sí, inmersivos, sí, pero bueno, al final tiene una trascendencia muy importante que sí, por ejemplo, cuando hablamos de la gente más joven en la educación, se ha dicho que cuando juegan muchísimo a determinados videojuegos, su propio carácter está más violento. No todo el mundo, es una generalidad, pero se habla de que bueno, los contenidos violentos obviamente nos afectan, incluso nos pueden transformar la forma que tenemos de ver la propia realidad. Pues esto puede llegar a pasar en algo tan sumamente inmersivo que realmente es que te lo llegas a creer, ¿no? Entonces, bueno, habrá que determinar, como veremos más adelante, qué códigos de conducta y qué consecuencias legales se tienen que definir ante este tipo de soluciones. Intentos de phishing, por ejemplo, se puede, bueno, que no deja de ser una estafa, solo que igual habrá que ahora los intentos de phishing o de ransomware nos llegan a través del correo electrónico o de un SMS, pues entonces nos pueden suplantar la identidad del avatar y puede venir alguien que creemos que es un amigo con ese avatar en nuestro metaverso X y resulta que es suplantado y nos induce a ser víctimas de una extorsión o a realizar un acto que no necesariamente pretendemos. Como podría ser, por ejemplo, el virus del CEO. Es decir, de pronto se presenta tu jefe y te dice, aunque sea en el metaverso, porque luego habrá interacciones. Es decir, oye, estamos aquí en el metaverso, pero igual que estamos en el metaverso dando esta formación o reunidos, te pido que luego hagas una transferencia, ¿no? Y tú te crees que realmente este es tu jefe porque idéntico, eso sería suplantado, ¿vale? Estafas, desde luego, ciberataques, dependerá también mucho de cómo activemos todos los accesos a este tipo de plataformas, porque no dejarán de ser accesos que tendremos que asegurar, porque si los dejamos en plano o nos los roban, alguien puede acceder a esas plataformas por nosotros, exactamente igual que en el resto de tecnologías. Cambiará o deberá cambiar porque, por ejemplo,
si ya estamos jugando tanto con nuestra biometría, pues un desbloqueo de una aplicación con un reconocimiento facial sería demasiado poco seguro. Entonces, bueno, habrá que pensar, seguramente ya se están pensando en soluciones alternativas, incluso de monitorización de los accesos. ¿Qué más? Ingeniería de las emociones, un poco lo que se está diciendo. Esta realidad inmersiva afecta directamente a zonas sensibles del cerebro hasta el punto de que cuando llega a actuar con los contenidos con tanta profundidad puede llegar a distorsionar la visión que una persona tenga de su propia realidad. Incluso se va a producir pues, bueno, la potenciación a determinadas compras en base al neuromarketing y, bueno, y la posibilidad, desde luego, de que cree adicción e incluso enfermedades mentales. Suena muy loco, pero realmente, si es como se pretende, puede llegar a suceder. Realmente el cerebro no está acostumbrado a tener esa vida casi paralela cuando es tan real, ¿no? Como os decía, en tema de protección de datos hará falta que la legislación que ya tenemos, que es bastante flexible, que es la europea trasladada también a nuestra normativa nacional, pues ya no solamente prevea qué tenemos que hacer, que ahora mismo yo entiendo que podría ser, sí que es cierto que todos esos datos serían prácticamente de categorías especiales y además a gran escala, con lo cual lo que haría sería falta y nuevos incentivos para que no pase como siempre, es decir, que haga falta que se sancione, que haga falta que haya fugas de información para que las empresas planteen sus proyectos desde el diseño cumpliendo con la normativa que protege los datos de las personas. Tendremos problemas, como siempre, en proporción pues, a los países que no tienen, que para ellos a lo mejor la privacidad no es un derecho fundamental. Pero bueno, en base a la normativa que existe, como sabéis, el ámbito de aplicación es para todos los europeos, estén donde estén, con lo cual está ya siendo tomada como modelo y partimos de la base de que los proyectos tendrán que salir así y si no, suelen tener una repercusión para los titulares en costes, con lo cual casi es peor. Buscar siempre que una clara exposición a los riesgos, que esa exposición adicional del individuo nunca sea tan cercana a la vida real, desde luego prohibir esas consecuencias que previsiblemente puedan llegar a causar un daño grave o duradero en el individuo. Proteger la titularidad del avatar puede llegar a ser un tema muy importante porque al final imaginaros un avatar en determinados metaversos que, bueno, vive allí, tiene esa segunda vida en ese otro universo y esa persona fallece. ¿Qué hacemos? Es como que cobra más vida que nunca prácticamente el testamento digital que está legalmente previsto, ¿no? El que hacemos con todas estas herramientas que dicen mucho de nosotros para cuando hayamos fallecido. Utilizar, desde luego, técnicas de anonimación y pseudonimización con la intención de asegurar toda esa información de cara a posibles ciberataques. Conservar durante el menor tiempo posible y, desde luego, suprimir incluso desinstalando y permitiendo el cierre de las cuentas y, por tanto, el borrado de todos esos datos y, desde luego, proporcionar a los usuarios medios técnicos para que restrinjan esta recolección de datos. Supongo que en todo afectará la funcionalidad, es decir, si yo no quiero dar exactamente mi biometría facial, me podré hacer un avatar que se parezca a mí, como los emojis ahora de WhatsApp, pero si quiero que se parezca a mí, voy a tener que dar todos esos datos. Entonces, bueno, ya no sé hasta qué punto esto ya va incluso a favorecer que haya clases dentro de los metaversos respecto de que sean más reales y, por tanto, más cool aquellos que hayan dado mucha más información sobre sí mismos. Veremos. Desde luego, todo esto que conlleva pues, las obligaciones de tener estas plataformas o las empresas que traten toda esta cantidad de información, pues un CISO, un responsable de seguridad de la información y un DPO, un responsable de protección de datos, con roles y responsabilidades muy bien asignados para también dar respuesta no solamente a los individuos, sino a las autoridades de control. Os decía, importante el almacenamiento seguro de los datos para facilitar a los usuarios ese control total, reforzar las comunicaciones online de forma segura, realizar evaluación de impacto ya por obligación prácticamente, por el hecho de tratar datos de categorías especiales y, desde luego,
a esta gran escala, y un cifrado, lo que os comentaba, no dependiente de las características físicas de las personas, porque si están esos datos embebidos en esas aplicaciones, por el hecho de que están basados en nuestra propia biometría física, facial, la huella, el iris, pues habrá que pensar en otras soluciones para ese cifrado de acceso o de almacenamiento de la información. Riesgos penales, por ejemplo. Bueno, tenemos que pensar si podría llegar a ser o no un lugar seguro. Esto ya ha sucedido, es decir, una reportera de The Guardian decidió adentrarse en el metaverso pues, para un documental y de alguna manera sufrió un acoso sexual, ¿vale? Entonces, sí, es virtual, pero realmente pues, ella misma llegó a decir, fijaros, esto es literal, engaña a tu cerebro en pensar que realmente estás experimentando eso y olvidas que no es real. Con lo cual es bastante intimidante, habrá que regular también, que es la parte jurídica, penal y desde luego también ética, qué cuestiones se pueden llegar a saber. La cuestión es que ya se está hablando de que hay mucho contenido pornográfico en Internet disponible para cualquier edad que está causando perjuicios, incluso pues eso, a nivel social, con lo cual bueno, aquí habrá que verlo. Nosotros lo decimos porque ya lo hemos vivido, que siempre hay quien diga, jueces que diga que te juzguen en el metaverso, pero es que la realidad seguramente es que eso va a causar perjuicios muy importantes. Más cosas. Plantearnos toda la parte de la titularidad del avatar en caso de que nos lo suplanten. Tener en cuenta que se puede llegar a hacer un avatar píxel a píxel prácticamente idéntico. Entonces, ¿dónde está exactamente esa línea que tenemos que trazar entre la similitud aceptable y un robo de identidad? Al final van a ser cuestiones jurídicas que se van a tener que poner encima de la mesa. Esto es una pregunta que lanzo yo, es decir, incluso cabría la posibilidad de crear un mercado de licencia de nuestra imagen personal, que en esto, pues hasta ahora, por ejemplo, nunca nos lo habíamos planteado. Licenciamos cosas que consideramos que hemos creado, que son nuestra obra, pero hasta el punto de que nuestro avatar forme parte ya de todo este mundo del metaverso, pues podría llegar a producirse. Incluso, bueno, un poco lo que os decía, o sea, temas que puedan llegar a ser censurados de cara a evitar perjuicios reputacionales importantes. Ya se han producido también intentos de ataques de phishing, como os decía, en el metaverso y, pues, bueno, al final tener en cuenta que se produce un continuo intercambio de información entre los usuarios, hay recepción y envío de archivos, imágenes, vídeos, documentos, incluso, bueno, la propia conexión que pueda haber a los wallets para opciones de hacer cosas en el metaverso puede llegar a hacer que esa conexión esté finalmente con una wallet de criptomoneda o una cuenta bancaria real. Fue el caso del phishing por suplantación de Roblox, que bueno, ha sido un caso real que ya ha sucedido. Fraudes, estafas, o sea, al final es lo que se puede llegar a producir y de hecho ya Metaverso, por ejemplo, pues ya las autoridades chinas ya han advertido que está plagado de estafas. La parte de suplantación de identidad lo potenciaría también la posibilidad porque tecnológicamente se producen de las deepfakes, es algo contra lo que se está pretendiendo luchar, son estas posibilidades tecnológicas de crear una manipulación de una imagen real. Esto lo vivimos con varios casos, como nos hemos puesto aquí el de Trump, con lo cual hasta qué punto, incluso a nivel probatorio, tendríamos que solicitar una certificación de los metadatos de origen, de una imagen de origen, ¿vale? Para trazar posibles modificaciones que haya sufrido. Al final tenemos retos, ¿vale? Incluso a nivel de prueba tecnológica. Y desde luego la parte de ciberseguridad, buscando nuevos sistemas de autenticación, como lo hemos comentado antes. Otras noticias que tenemos por aquí ya relacionadas para que las podáis ir conociendo. Esperen, que me he liado. Ahí va. Ya le he liado otra vez, chicos. ¿A dónde? Ay, socorro. Vale.
Vale, os comentábamos que, bueno, como oportunidades, es cierto que, bueno, ya se está produciendo esas solicitudes de jefes de compliance en el metaverso, ¿vale? Es decir, ya se está buscando, y son casos reales, trabajos de personas que, bueno, puedan trabajar sobre todas estas incidencias que os estamos comentando. Y desde luego, para terminar mi parte, cómo reforzar la seguridad jurídica en el metaverso, creo que lo importante de cara a nuestra profesión es desde luego entender desde el minuto uno como protagonistas este nuevo modelo de negocio, conforme vaya avanzando, transmitir que estas empresas que vayan a introducirse como operadores en este mercado necesitan del asesoramiento jurídico y desde luego de un análisis de riesgos previo incluso para la propia viabilidad del proyecto a largo plazo y desde luego para evitar incurrir en riesgos de incumplimiento, contar con protocolos de seguridad muy férreos, contar con la revisión o la redacción de smart contracts que prevean cuestiones jurídicas relevantes, como puede ser toda la parte de tratamiento de datos, seguridad, responsabilidades, garantías, jurisdicción aplicable, etcétera, y desde luego prestar siempre mucha atención a la implantación de un buen sistema de ciberseguridad. Ponía así como conclusión de mi parte que no estamos hablando de un futuro tan lejano, sino ya para muchas compañías es una realidad de su estrategia de negocio, con lo cual no debe ser posible que estos proyectos avancen sin el necesario acompañamiento del sector jurídico. Y creo que nos había dicho que de preguntas, no, pero las preguntas al final, con lo cual os dejo con mi compañera. Me pongo por aquí. Vale. Perfecto. Vale. Pues bueno, yo voy a empezar por el parte de la presentación, como si no fuera ya por hablar del metaverso, vamos a hablar de criptoactivos y este nuevo mundo que nos lleva a la realidad virtual. Bueno, por hacer un poco el humor, aquí hemos puesto unos memes de cuando se piensa en cripto, lo que te viene un poco a la cabeza. Y no podemos hablar de criptoactivos y metaversos si también no hablamos un poco de tecnología blockchain. Aunque en esta formación no queremos centrarnos en esa parte tan técnica, sí que, a ver si yo tengo más suerte que Susana, os pongo un vídeo que es muy cortito, pues a ver si que tengo suerte, de 2 minutos que lo explica muy bien. Ay, no sé si ¿te veo? No sé si... Espera. Pero los vídeos están de problemas. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver. Ah, espera, que sale. No, sí, yo creo que ahora. Es que nosotros lo vimos, pero ellos yo creo que no. Sí, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Como estaba viendo tantos problemas con los vídeos, yo ya. Gracias. When you buy coffee that's labeled fair trade, what makes you so certain it's origin? To be sure, really sure about any of those questions, you can use the store records to be stored, fast to be verified by anyone, and security is guaranteed. But the no cheap system like having a record is ever using the system will be watching. Systems like this are on the horizon, and the software that powers them is called a blockchain. Blockchains store information across a network of personal computers, making them not just decentralized, but distributed. This means no central company or person owns the system, yet everyone can use it and run it. This is important because it means it's difficult for any one person to take down that or correct it. The people who run the system use their computers to hold bundles of records submitted by others, known as blocks, in a chronological chain. The blockchain is the form of mathematical cryptography to ensure that records can be corrected or changed by anyone else. No, es que claro, no nos había pasado esto porque cuando entré, la primera vez en septiembre y tal, no pasa nada, Bitcoin uses the blockchain by tracking records of ownership over the digital cash. So only one person can be an owner at a time. The cash can be used at twice. It counts for them in the physical world. But Bitcoin is just the beginning for blockchains. In the future,
blockchain to manage and verify online data to enable us to launch companies that are entirely run by software apps. We can self-driving cars later, help us protect our own identity, and even track the billions of devices on the Internet of Things. These innovations will change our lives forever, and it's all just beginning. To learn more about the emerging future of blockchain, please visit IFTF.org/blockchain. Vale, perfecto. Nada, esto era una pequeña intro. Vamos a ver si me ponemos con esta. Sí, aquí, ya está. Una pequeña intro de cómo os decía que había que entender, aunque fueran conceptos básicos de lo que es blockchain, para entender también todo este fenómeno del metaverso y todos los criptoactivos que van relacionados. Un poco como ya supondréis por la forma en que hemos enlazado esta presentación, no podemos hablar del metaverso si no hablamos también de los criptoactivos, ya que este metaverso se presenta como un escaparate al nuevo mercado virtual, que en ese mercado virtual lo que se va a ofrecer exactamente como productos son los criptoactivos. Sin ir más lejos, para entrar en el metaverso necesitas una wallet, necesitas ese monedero digital con las criptomonedas para poder comprar cosas. ¿Qué son estas cosas que vas a poder comprar y que te van a dar una serie de beneficios en el metaverso que elijas? Los tokens. Esta es la primera diferenciación que os haré más adelante entre criptomonedas y tokens. También, nada más entrar en el metaverso que elijas, por ejemplo, de Decentraland o Roblox, tendrás la creación de un avatar, como ya hablamos de los avatares, en principio gratuitos, pero este propio avatar ya es un criptoactivo de por sí, en concreto un NFT. Para quien no lo sepa, los NFTs son aquellos criptoactivos no fungibles que son únicos e irrepetibles. Y no hay nada más único e irrepetible que nuestra propia identidad. Bien, como os decía, el mercado detrás del metaverso son los criptoactivos. Pero, ¿qué son los criptoactivos? No hay una definición unánime de las autoridades supranacionales para definir los criptoactivos, si bien os he puesto esta del reglamento MiCA, del que más adelante os hablaré, pero podemos definirlos como aquellos activos representados en el mundo digital mediante criptografía, usualmente mediante blockchain. Partiendo de que los criptoactivos pueden adoptar distintas formas, como os comentaba, podemos diferenciarlos entre criptomonedas y tokens. Las criptomonedas representan un valor, mientras que los tokens, por el contrario, otorgan derechos. Aquí, de forma que es lo que queremos en esta presentación, daros pinceladas de todo este mundo, podemos hablar de distintos tokens, como son los utility tokens, que son fichas de servicio, que dan acceso a un determinado contenido o servicio exclusivo. Por ejemplo, yo en estos tokens pienso en cómo sería el acceso a una sala de cine en un metaverso. Este token que te da acceso a esa película exclusiva, por ejemplo, que Disney echara su propia versión exclusiva en Decentraland de la película X, para acceder a esa sala de cine necesitarías este token, que sería un utility token, que te da acceso a ese servicio exclusivo. Luego también podemos hablar de los security tokens, y bueno, en multitud, como ya os decía, los NFTs, que son los no fungible tokens, y multitud de ellos. Adelantándonos con los criptoactivos en las redes sociales, que a nosotros nos encanta el mundo de las redes sociales, este mercado de criptoactivos nos ha quedado atrás con las redes sociales como Twitter. En este caso fue de las primeras, en enero de este año, en 2022, se lanzó Twitter Blue, en lo cual se permitía una autentificación y certificación del avatar de la persona, como se ve en la imagen. Esa autentificación de que se trataba de un NFT real y no de una falsificación o un simple pantallazo, era la forma hexagonal que se ve en la imagen que tenía cada imagen de perfil. Luego también Meta, en su plataforma de Instagram, ya se ha anunciado que se introducirá en este nuevo mundo de los NFTs. También nos encontramos el caso de Spotify, que trabaja en un proyecto piloto que permitirá a los artistas promocionar y vender sus propios NFTs. Ahora mismo este proyecto piloto solo está en Estados Unidos, en el teléfono Android, pero seguro que en breves meses tendremos algún titular de este proyecto piloto que ha llegado a Europa. Y por último, si hablamos de redes sociales, también tenemos que hablar de YouTube, que también busca ser parte de este sector de NFT, que según dicen va a dar a sus creadores de contenido en su plataforma esta forma de ingreso, esta nueva forma de obtener ingresos mediante los NFTs en sus contenidos. Bueno, ¿quién está detrás de todo esto? De estos distintos metaversos? Aquí poníamos spoiler alert, no solo está Facebook, Meta, un poco es como ha surgido todo este concepto del metaverso, ya que Facebook cambió su nombre por el de Meta y ya fue como el boom para todos, pero esto ya existía de antes. Bien, aquí hay una imagen así un poco ilustrativa, que yo creo que se ve muy bien de lo que son los distintos metaversos. Hay muchísimos más, pero se ve que no todos los metaversos
son iguales. Por ejemplo, tenemos los metaversos centralizados, descentralizados, o aquellos que utilizan tecnología blockchain o no utilizan tecnología blockchain. El caso de Meta, por ejemplo, utiliza tecnología blockchain y es centralizado. Pero tenemos el caso de Decentraland, que si bien utiliza tecnología blockchain, no es centralizado, es centralizado. ¿Qué significa esta diferenciación? En el caso de los metaversos descentralizados, están regidos mediante DAOs. Para quien no lo sepa, estas DAOs, aquí os hacemos una próxima slide de un poco los conceptos básicos de una DAO, que es una organización autónoma descentralizada, de ahí vienen las siglas, que es un tipo de organización cuya gobernanza se rige por unas reglas programadas dentro de un smart contract. Bitcoin fue la primera DAO de éxito, como todos conocemos, pero también han existido otras DAOs de éxito, como aquí en la imagen veis Constitución DAO, que si bien no existe la actualidad, sí que tuvo cierto éxito porque fue un grupo de entusiastas cripto que se unió para crear esta DAO y así conseguir fondos y conseguir la primera copia de la Constitución de Estados Unidos. Si bien no tuvo éxito, sí que yo creo que se reflejó el potencial que podían tener estas DAOs o lo que podían conseguir. En cuanto a la naturaleza jurídica de las DAOs, en esencia no tienen personalidad jurídica. Como tal, la idea de una DAO es no tener personalidad jurídica. Si bien en la realidad esto no lo vemos habitualmente, ya que las DAOs de éxito, como puede ser, por ejemplo, la de Decentraland, que aquí más adelante he hecho captura de pantalla de lo que sería la entrada de la DAO de Decentraland, tiene una personalidad jurídica detrás, porque si estamos en la esencia de lo que sería una DAO, la responsabilidad sería ilimitada al no estar constituida con ningún tipo de personalidad jurídica y nadie quiere tener ese tipo de responsabilidad ilimitada entre los componentes de una DAO que no se pueden ni conocer ni a sí mismos ni saber el tipo de material financiero que tiene cada componente, etc. También hay que hablar, cuando hablamos de una DAO, de los tokens de gobernanza, que son esos tokens que permiten emitir votos y decisiones que va a regir esa DAO y los proyectos que se van a llevar a cabo. Bueno, los smart contracts, como os comentaba, están regidos por protocolos. Los smart contracts no deja de ser un trozo de código autoejecutable. Están llamados mal smart contracts porque no tienen nada de inteligente, sino que es ya algo programado que para si pasa A y ocurre B, el autoejecutable pasará a C. Pero bueno, en estas DAOs es lo que es el modo de funcionamiento. Bueno, como os decía, aquí está la plataforma para entrar a Decentraland y un poquito más para hablar siguiendo con el metaverso, pero también en la parte cripto, hemos cogido el ejemplo de Decentraland, ya que es un metaverso muy de éxito y de actualidad, que se trata de un metaverso blockchain, en el cual nos encontramos los tokens que se llaman LAN, que no dejan de ser NFTs, ya que Decentraland está dividido en más de 90.000 parcelas, y estas parcelas son NFTs. Entonces, para adquirir distintas parcelas, tienes que adquirir estos NFTs. Mana sería la criptomoneda de Decentraland, si bien tanto LAN como Mana actúan también a su vez como tokens de gobernanza del propio Decentraland. Vale, regulación de criptoactivos. Esto es de lo que más se ha hablado y también desde nuestra parte jurídica también más incisión hemos hecho en esta presentación, pero bueno, ojalá hablar muchísimo de esto, pero por el tiempo no me quiero extender mucho. El reglamento MiCA es un reglamento que está ahora mismo en pleno desarrollo. Su entrada en vigor se prevé no antes de 2024, ya ha pasado la aprobación de la Comisión y está ahora en la siguiente fase. El reglamento MiCA lo que viene es a regular el mercado de criptoactivos, si bien no recoge todos los criptoactivos que existen en la actualidad, como es el caso de los NFTs, que no están excluidos de este reglamento. También tenemos muy conocida porque tuvo su publicación en enero de este año, 17 de enero, con entrada en vigor el 27 de febrero, la circular número 2002 de la CNMV en cuanto a la publicidad de los criptoactivos, si bien de nuevo dejaba excluido de su aplicación a los NFTs y únicamente se centraba en aquellos activos, o sea, criptoactivos de inversión. Esta circular, si bien ha venido a parchear un poco lo que sería la publicidad de criptoactivos, surgió, os pongo aquí otra slide, de lo que era antes de esta circular, tenemos aquí a Andrés Iniesta, en el que se promocionó Binance y la CNMV le dio un tirón de orejas por este tipo de publicidad masiva a través de redes sociales sin ningún tipo de advertencia ni conocimiento para pequeños inversores como para
promocionando este tipo de criptoactivos. Y aquí tenemos el después de que entrara en vigor la circular a partir de febrero de Bitpanda, en el cual se ve en una de las fachadas de Madrid que casi la advertencia de que establece la circular que se debe poner anuncio casi es más grande que el propio contenido del anuncio. Bueno, pero sin embargo esta circular de la CNMV es únicamente establece pinceladas, es para aquellas campañas de publicidad masivas, únicamente para objetos de inversión, es decir, es un parche para la publicidad de criptoactivos. También tenemos que hablar del blanqueo de capitales, sin duda, es una de las grandes preocupaciones, ya se les aplica el reglamento 21 barra, bueno, ahora justo no me acuerdo del año, y también se está en pleno desarrollo, también ha pasado la aprobación de la Comisión, ya ha pasado el Pleno para las enmiendas de la propuesta europea de transmisión de fondos europeos, que esto ha causado un gran revuelo en la comunidad cripto, porque se pedía una serie de requisitos como conocer la identificación tanto del transmitente como del destinatario, antes de poder llegar a hacer esa transferencia. Entonces, claro, la comunidad cripto se revolucionó un poco diciendo, vamos a ver, esto no es el código SWIFT, no se necesitan tantos requisitos para esto. Bueno, una serie, lo que se intenta efectivamente es evitar el blanqueo de capitales, pero con una serie de entendimiento de cómo funciona esta tecnología blockchain, cómo funciona el mercado de criptoactivos. Veremos en qué acabará esto. Luego, por supuesto, el régimen fiscal, que es de lo que más se ha regulado de forma nacional por cada estado. Las razones son evidentes, porque es de lo que más se ha regulado, porque nadie quiere, la sociedad tributaria no quiere que se deje nada de declarar. Esta parte hay la Dirección General de Tributos tiene unas resoluciones que están muy bien de determinadas preguntas muy interesantes. No voy a entrar, bueno, se os puedo contar otro día perfectamente, pero sí que son muy interesantes cómo declarar determinadas transacciones que realmente no tienen cabida en las declaraciones que hoy en día todos conocemos. Luego, así, de forma global, un poco cómo estaría ahora mismo la regulación de las criptomonedas en los países que están prohibidas, reguladas, como os digo, la parte también de lo que sería blanqueo de capitales y fiscal. Y los riesgos, nuestra parte favorita. Tenemos varios riesgos que hemos identificado. Sin duda, el primero de ellos, las fluctuaciones extremas de precios, que hace que no deban ser accesibles más bien a aquellos minoristas, o sea, inversores minoristas por su carácter especulativo y volatilidad, y por eso también es muy importante la parte de conocer cómo funcionan los criptoactivos antes de adentrarte en esto, pero sin embargo os he dejado aquí una noticia de que España es el segundo país de la Unión Europea donde hay más inversiones minoristas que invertido en criptoactivos. Luego también como riesgos muy importante la protección del mercado, el acceso a la competencia, la falta de transparencia de los precios y muy importante también la dificultad de liquidez que conllevan las operaciones con criptoactivos. Y el riesgo favorito también para todos los juristas, la falta de regulación y la falta de cobertura de los mecanismos de protección habituales. Pero aquí os hemos puesto en interrogante ausencia de protección porque realmente están ausentes de protección. Es decir, sí que es cierto que los criptoactivos no están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores, pero sí que se les puede, o sea, sí que los inversores están protegidos por otro tipo de mecanismos, como recoge el propio Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Mercados y Valores. Todo eso, aunque se opere con criptoactivos, no significa que quede en saco roto. No hay una regulación específica, pero sí que se puede buscar esa aplicación analógica como mecanismos de protección. Luego, como os comentaba, la complejidad de los propios productos, el desconocimiento de los inversores que se lanzan a los criptoactivos, la información engañosa, que la circular 1/2002 ya se ha adelantado que parchea un poco la publicidad de criptoactivos que se utilizan como objeto de inversión, las estafas y fraudes. Aquí está la gráfica de desglose de actividades ilícitas en la propia Unión Europea relacionadas con criptoactivos, en el que se ve que más del 50% está relacionado con estafas y más del 30% relacionado con robos. Luego también, con lo que conlleva eso la inscripción en un procedimiento penal, la falta de identificación de los autores y los factores transfronterizos, aunque aquí también considero la ventaja del blockchain de la trazabilidad que otorga, pero bueno, hablando de riesgos, sí que es cierto que la instrucción será más complicada. Luego también los nuevos tipos de delitos que surgen relacionados con nuevos tipos de productos como son los criptoactivos.
Y como ya os adelantaba también Susana, el tema de los ciberataques, también los ciberataques existen en el metaverso, pero con mucha más razón existen con los criptoactivos. Los criptoactivos llevan mucho más en auge que el propio metaverso, que está empezando ahora a repuntar, pero los criptoactivos, las criptomonedas ya llevan años sonando. Me he centrado aquí en la parte de compliance, de blanqueo de capitales, medidas específicas que ya existen en España, como es el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria. Esto es una captura de pantalla de cómo puedes entrar y registrarte como exchange, para así que el Banco Central, o sea, el Banco de España te autorice y considere que cumples unos requisitos de honorabilidad, diligencia. Aquí, para esa autorización, tendrás que presentar un manual de prevención del blanqueo de capitales, una serie de documentación para que efectivamente te den el ok, por así decirlo. Esto lleva desde octubre de 2021 y bueno, aquí está Bit2B, se convirtió en el primer exchange reconocido y poco a poco van surgiendo, aunque sí que es cierto que no hay muchos ahora mismo. Bueno, también si hablamos de blanqueo de capitales, tenemos que hablar del KYC, la Travel Rule, que yo creo que un poco todos lo conocéis, pero la diferencia es que el KYC es aquel cuestionario de identificación que realiza la propia plataforma o sea, el propio proveedor de servicios de criptoactivos y las entidades financieras, y la Travel Rule es esa obligación externa que te obligan las autoridades de facilitar esa información que has obtenido mediante el KYC. Sin embargo, sí que es cierto que hay exchanges que aún ofrecen sus servicios sin KYC, como son estos que os hemos puesto en las imágenes. Y bueno, aquí un pantallazo también de Binance, como se ve obligada a retirar su anonimato y estableció el KYC correspondiente. Otra noticia que nos pareció muy interesante es como el Corte Inglés se lanzaba a crear una plataforma de criptomonedas. Esto, por supuesto, es posible y tendrá que cumplir los requisitos, como ya os he comentado, de blanqueo de capitales del correspondiente registrado en el Banco de España, y también seguramente los requisitos de publicidad, claro que se darán campañas masivas. Un poco también, ya terminando, cuando hablamos de RegCheck y CryptoCompliance en la empresa, lo que queríamos introduciros, aunque el RegCheck ya existe también desde hace tiempo, es el conjunto de las tecnologías como Machine Learning, Big Data o Blockchain. Sí que el RegCheck no deja de ser compliance digital, que gracias a la tecnología blockchain cada vez más implantada en las empresas, da este paso más a establecer un compliance totalmente digitalmente completo. O sea, hace pensar que si el compliance gracias al blockchain puede ser influenciable, porque como ya os diré más adelante, las ventajas que ofrece la trazabilidad y inmutabilidad. Entonces, el RegCheck no deja de ser un concepto que ya existe, que nosotros hemos querido llevar a otro plano para recordaros que puede ser un compliance digital llevado a un extremo gracias a blockchain. ¿Oportunidades que existen? Bueno, pues como ya os imaginaréis, el blockchain representa una ventaja para muchas empresas, también porque se trata de un número mayor compartido, los registros son alterables, gracias a los smart contracts, que son auto-ejecutables, el fin de las clasificaciones, en el caso de que también es todo transparente y público, puedes observar toda la trazabilidad de las operaciones que se realizan, y se trata de una única fuente de información. También en el caso de pérdidas de información, al ser una cadena de bloques, queda todo registrado, si se pierde de siempre quedará el registro en otra. Y como sinergias de compliance y blockchain, podemos decir, así, podría haber muchas más, pero por elegir unas pocas, la trazabilidad, la transparencia, la agilidad y el ahorro. O sea, ya no tienes necesidad de ese coste de producción a veces de cantidades ingentes de papel en determinados protocolos que tengas que implementar en la empresa. O como también me parece muy interesante valorar la posibilidad de evitar sanciones, porque si la implementación de un programa compliance en el seno de la empresa puede conllevar atenuantes o eximentes de responsabilidad penal, yo creo que es lógico pensar que si tienes este sistema de compliance implementado con tecnología blockchain, es que tendría que ser prácticamente un eximente, porque que puede haber más auténtico y más trazable que tener tu programa de compliance mediante tecnología blockchain. Realmente es que no se puede pedir más. Y bueno, también os he puesto aquí una captura de, igual que hablábamos de los Chief Metaverse Officer, también existe el Crypto Compliance Officer, que ya se empieza también para muchos profesionales como un nicho nuevo de negocio, porque el producto es muy complejo, no todo el mundo conoce blockchain, no todo el mundo
está relacionado con este tipo de materia y este conocimiento se está empezando a valorar y es un atractivo a tener en cuenta para, como también decía Susana, nuevas realidades que los abogados tenemos que adelantarnos y ver esa parte del negocio que está creciendo y que sin duda es inminente. Y bueno, ya terminando, entre las posibles futuras ventajas, que aparte de todas las que un poco hemos ido matizando en la presentación, sí que me parece interesante destacar cómo operaría el blockchain en el sistema de votación en unas elecciones nacionales. Por ejemplo, ya se acabarían esos titulares también de países de ha votado gente que había fallecido. Con blockchain eso no pasaría, porque ya se tendrían todo de una manera trazable que sería imposible autorizar un voto de una persona fallecida. Los smart contracts ejecutables sin duda va a dar mucho de qué hablar. También las historias clínicas que serán inmutables, se saltará una alarma enseguida a aquella persona que quiera modificar una historia clínica del paciente. También se abre un nuevo formato de la inversión inmobiliaria con los criptoactivos, seguros autoejecutables, por ejemplo, si ocurre una desgracia, una catástrofe natural, no tendrás que hacer ese parte de hablar con la aseguradora o cualquier tipo de problemas que te puedan poner, sino que pueden ser también ese mismo autoejecutables. Si pasa determinado suceso que lo pueden comprobar en la climatología de X día, directamente recibirás tu cantidad de seguro. Bueno, son ejemplos así un poco por poner un poco cara a las cosas que pueden pasar. Y ya finalizando, bueno, os hemos puesto esta frase que sí que me ha parecido como final muy adecuada, y claro, venía a decir, esta cita fue de hace tiempo, que Bitcoin hará con los bancos lo que el email hizo con la industria postal. Pues claro, esto te hace reflexionar, te hace pensar, es cierto, realmente, o sea, ¿quién usa ahora el correo postal, el correo ordinario? Es que muy poca gente y para muy determinadas cosas. Ahora es todo por email. ¿Quién nos dice que también, bueno, Bitcoin en este caso es la frase así, pero ya no solo Bitcoin, sino criptomonedas, criptoactivos, blockchain, que nos dice que en unos años estará ya totalmente implementado en la sociedad de ahora? Sí que es cierto que igual a corto plazo es un poco heavy, pero a medio y largo plazo puede ser perfectamente, como pasó con Internet y los teléfonos móviles. Así que, bueno, espero que os hayamos hecho reflexionar y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Valvanera y Susana, por acercarnos todo el mundo del metaverso, desde las distintas ramas que puede tocar al derecho, la ciberseguridad, la protección de datos. Bueno, también recordaros a todos los asistentes que podéis descargaros la presentación que han utilizado en el día de hoy. La pestaña de documentos, aprovechad porque la verdad que la presentación es bastante completa. Sin duda también os recomendamos que podáis acceder a la guía Legal Tech que suele actualizar derecho práctico anualmente y sin duda pues ahí vais a poder encontrar también más información. Y bueno, queríamos trasladaros a algunas preguntas de los asistentes. La primera que ha comentado Susana al principio, en el ámbito sanitario, ¿qué ventajas puede ofrecernos el metaverso? Has comentado que los médicos pueden hacer simulacros de alguna forma. ¿En qué se está avanzando en este sentido? Yo calculo que no va a valer de nada que nos operen en el metaverso si no nos operan en la realidad. Dudo mucho que lleguen a quitarnos el mal. Sí, estaba sirviendo sobre todo a efectos como hoy por hoy, sería como una evolución de los simulacros gamificados que se están haciendo ahora en educación a todo nivel. Pues eso, de médicos, pilotos, etcétera, pero bueno, quizás pues a una realidad pues más inmersiva, porque van a poder palpar, o al menos más sensorial, con la evolución que realmente se pretende. Hoy en día, ya os digo, hoy en día es eso, una mezcla de realidad aumentada, es decir, pueden ver, pueden atinar, y está sirviendo de mucho, pero esa evolución pues sería más las percepciones sensoriales. Pero desde luego los usos en medicina, no me quiero inventar nada, pero básicamente... Pero planificación de cirugías yo lo veo perfectamente factible que esté ahora mismo probándose en ello. Sí. Vale, respecto a lo que has comentado, Susana, sobre la sensibilidad,
¿Qué tecnología se está desarrollando para ampliar esa experiencia? Digamos, tener tacto en el multiverso, digo, en el multiverso, sí, sería posible en el metaverso. Bueno, hasta ahora. Hasta ahora no, pero se pueden, por ejemplo, o sea, se están en fabricación de trajes, como en la película de Ready Player One. Como Ready Player One, claro, justo. Vale. Sí, bueno, y también se cuenta, se rumorea que al final, lo que decía un poco al principio, ¿no? Que terminaremos teniendo algún ingestivo, algún wearable, algún chip implantado en alguna parte. Te quiero decir, imaginaros, de pronto yo es que cada vez que veo una película de esas que cogen y hacen así y les sale el móvil, digo, por favor, yo quiero vivir eso y hay que quedarme mi bolso, ¿no? Es que, claro, para eso tendría que hacer falta que tuviéramos la tecnología incorporada en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, ese avance será otro paso, pero puede pasar, es una tendencia. A lo mejor tenemos que ver también como referencia filmográfica Black Mirror para darnos cuenta de algún riesgo, pero está bien. Bueno, de hecho, la nanotecnología está estudiando, o sea, está trabajando en eso a marchas forzadas, o sea que para en algo estarán invirtiendo. Había sí, recuerdo además que hubo un capítulo en el que había una tecnología capaz de replicar las experiencias o la memoria de una persona y con lo cual se podía aportar como prueba en un caso penal, a pesar de que no había consentimiento a la hora de obtener la prueba. Pero bueno, da que pensar. Eso ahí da que pensar. Sí, bueno, pero sería también como el tema de las grabaciones telefónicas. Si interactúa una persona, también en ese caso de Black Mirror, que yo sí que me he visto el capítulo, también te hace pensar que si esa persona estaba allí, ¿por qué no lo vas a poder aportar en un procedimiento judicial? Si una conversación telefónica participan los dos y actualmente se puede, lo que no se puede si solo habla uno, en ese caso, pues es supuesto caso del futuro, también se podría. Sí. Bueno, desde cada cosa habría que ver. Bueno, claro, que todo esto, ¿Qué imagínate. finalidad has aprobado para utilizar esas imágenes o esta interacción? Vamos, Yo creo que se podría sopesar. Claro, bueno, si es para aportar una prueba contra ti mismo, no cabe duda. la presunción de inocencia se vería bastante perjudicada. Una pregunta. Vale, respecto de la Administración de Justicia, aparte de la posibilidad que estamos viendo de que se puedan realizar vistas telemáticas, por parte de la Administración de Justicia, ¿hay algún avance desde el tema del metaverso? Pues no quieren saber nada o al menos es bastante lejano para ellos de momento. ¿Que os consta algo? Que yo sepa, no. No, pero vamos, no nos ha llegado. Estaría bien, pero no. Y una pregunta en relación con esto, que nosotros, bueno, aprovechando también que muchos de los asistentes saben de nuestro proyecto de acceso a juicios virtuales, acceso a señalamientos que gracias a los jueces nos pasan su propio enlace y nosotros se lo facilitamos a los asistentes para que puedan visualizar determinadas vistas. ¿Existe algún tipo de programa o plataforma que nos permita a lo mejor trasladarnos a lo que sería una sede judicial para poder tal vez practicar? Se me ocurre esto y estoy un poquito... Ilucubrando. Si existe ahora o si cabe la posibilidad de que existiera. Cabe posibilidad, claro, de, oye, pues quiero verme, pues puede ser una experiencia para los asistentes, para alguien o incluso que se pueda implementar desde las universidades que estén enseñando el máster de acceso. Oye, pues aparte de que hagáis simulación de juicios, ¿cómo os veríais en sala? ¿Cómo podríais practicar? Algo así sería interesante. Claro. Es que no te puedo contestar porque es que las aplicaciones son múltiples, es decir, allá donde pensemos. De hecho, joder, nosotros hemos hecho muchas videoconferencias antes de la pandemia, pero en Cumplis se apresuró todo el proceso, ¿no? Y incluso personas muy mayores empezaron a descargarse aplicaciones para ver a su familia, etcétera, etcétera. Entonces hay circunstancias que muy probablemente aceleran esos procesos.
pero desde luego todo aquello que nos permita una interacción en la distancia con, luego otra cuestión distinta será que haya que darle eficacia jurídica, es decir, que dentro de los propios ministerios se considere que determinados operadores con determinados metaversos o con el propio del ministerio, por ejemplo, se pueda hacer algo que tenga una eficacia jurídica. De lo contrario, para formación, para todo lo que, vamos, yo lo veo súper claro. Vale. Y al final lo que planteas no deja de ser una formación, es verte a ti mismo como incluso evaluarte. O sea, ahora ya hay, que no tiene nada que ver con metaverso ni con criptoactivos, pero ya hay la evolución de lo que en su día fue LinkedIn para presentar, para tener allí tu perfil y conocer contactos de interés para conseguir trabajo, que hoy en día lo tenemos más como una red social en la que compartimos contenido profesional, pero bueno, tiene la parte de empleo que sigue funcionando muy bien. Sin embargo, ya hay herramientas, por ejemplo, que han incorporado inteligencia artificial nutrida de psicólogos y de una serie de profesionales en los que, además de subir tu currículum, tú puedes hacer determinados test de soft skills, o sea, de que se evalúe tus competencias, o sea, tus habilidades más que tus competencias, y eso completa el currículum fenomenal, ¿no? Entonces, imagínate esto llevado a que verdaderamente la persona que te va a contratar tenga la capacidad de comprobar in situ mientras tú haces ese test. Hombre, va a ser más duro porque no, es que ya es transparente total. Claro. Pero opciones, yo creo que muchas al final. No, yo creo que lo tenemos que ver como otra vuelta de tuerca en la evolución. Y bueno, esperar. Sí, esperar a ver cómo avanza. ¿En qué sentido se podría, mediante el uso del blockchain, reforzar las medidas para disminuir los distintos riesgos concretos respecto de un código de compliance? ¿Cómo? ¿En qué medida? Pues, por ejemplo, el tema de la trazabilidad. En caso de que se cometa un delito en el seno de la empresa, tú podrás ver perfectamente todas las operaciones que se han llevado a cabo por los empleados y podrás, sabes que además será transparente y público y podrás trazar perfectamente. Sí, yo creo que así a bote pronto sí que me vendría la transparencia y la trazabilidad como ventajas para el compliance en la empresa. De hecho, por ejemplo, vuelve a no tener, o sea, yo voy buscando siempre paralelismos con la realidad actual, pero bueno, alguna última modificación a efectos fiscales ha obligado a los desarrolladores de software a integrar en sus sistemas la posibilidad, que más que posibilidad es la negación, es decir, a que tú no puedas, una vez que emites una factura, la puedas cambiar salvo que hagas una rectificativa, ¿no? Es decir, que desde luego quede la trazabilidad hasta de un simple error. Pues al final es un poco la evolución de esto. Claro, imaginaros un CRM con toda la información que tienen ahora las empresas, pues bueno, sostenido a través de cadena de bloques. Es verdad que la tecnología existente ya da trazabilidad, o puede darla, es verdad que no todos los sistemas la dan. Entonces, bueno, al menos blockchain sí que lo permite. Pero bueno, es cierto también que otros sistemas lo permiten también. Entonces, Al ser un sistema, el metaverso, pues evidentemente se está construyendo todo, pero evidentemente es sensible a ataques de ciberseguridad. Entonces, respecto al tema de la ciberseguridad en el metaverso, puede haber, como habéis comentado, ataques de phishing, de ransom, de malware. Podrían, por ejemplo, hacerse pasar por una tienda digital, algún tipo de usurpación en el que se pudiesen ceder datos bancarios. En ese sentido, habéis comentado que pueden existir unos seguros, unos contratos para poder prevenir estas situaciones. Sin embargo, ¿no creéis que es bastante complicado el nivel de riesgo que tendrían que asumir las aseguradoras en un sistema digital, en un entorno que a lo mejor no está del todo preparado o no está del todo evolucionado? Sí, creo. A ver, además justo ayer que estuve en un evento en Madrid con las personas de Cisoverso, estuvimos hablando de esto con Ofelia Tejerina, que siempre, casi que la regulación viene más tarde que las compañías aseguradoras, porque hay pólizas
de ciberriesgos que están súper curradas y que han evaluado un montón de escenarios antes de que incluso la regulación se pusiera a evidenciar eso. ¿Qué ocurre? Que ahora, por ejemplo, solicitas una póliza de ciberriesgos y es como una póliza médica de salud, ¿vale? Una póliza de salud que te hace un check de todo de cómo estás, de lo que has tenido, de cuántas operaciones has tenido, si tienes algún tipo de enfermedad, etcétera, etcétera, y además te ponen un periodo de vacatio ahí de por si acaso, ¿no? Bueno, pues con los ciberriesgos parecidos, es decir, tienes que no demostrar, no necesariamente evidenciar, pero sí hacer una declaración responsable de cuáles son las medidas de seguridad que tienes implantadas y ellos valoran qué grado de cobertura se da. Obviamente, a la medida que más asegurada esté, tanto técnica como organizativamente, se les da mayor nivel de cobertura, porque hay menos posibilidades, aunque el riesgo existe igualmente, que a una empresa que esté todo manga por hombro, en cuyo caso muy probablemente le denegarían la póliza. En este tipo de cosas, parecido. Obviamente, hoy por hoy no existen, pero yo me aventuro a pensar que si en algo se puede cubrir una responsabilidad o una garantía, las compañías aseguradoras ahí están siempre con parte de responsabilidad de los titulares de las plataformas, si son los que aseguran, o de los usuarios. Que se pongan a asegurar situaciones imprevisibles muchas veces. Porque es que yo estoy segura además de que este tipo de plataformas, con la parte de criptoactivos, no, me refiero más a la parte del metaverso, pues bueno, van a servir luego para cosas que hoy por hoy no nos podemos ni imaginar y que el día que nos lo imaginemos, al día siguiente alguien nos va a sorprender también, ¿sabes? Porque el potencial es pues eso, infinito. Entonces, no se asegura lo infinito ni lo imprevisible. Siempre tiene que ser un riesgo previsible y probable. ¿Podéis recomendarnos alguna plataforma que puedan ser de utilidad en materia de smart contracts? Pues así hago de pronto. Si queréis escribirme el que esté interesado, se puedo mandar por correo, porque así que me venga no sé, pero ahora mismo no me viene. Vale. Bueno, vale, respecto de... Vale, un momento. Vale, respecto a la noticia que habéis puesto de que en España es uno de los países cuyos minoristas tienen mayor cantidad de criptomonedas, ¿consideráis que debe haber una mayor información por parte de los medios respecto a los riesgos y la volatilidad de este tipo de criptoactivos? Claro, sí, sin duda. Y yo creo que más que los medios, mi opinión es las redes sociales. O sea, más que medios en sí, porque tampoco, o sea, la televisión es el tema de redes sociales y a veces el influencer de turno te recomienda algo de forma muy superflua, te lo deja yo invertido en esto y piensas que ya es lo mejor que puedes hacer tú, pero realmente lo que tienes que hacer es estudiar el tipo de criptoactivo, o sea, criptomoneda o cualquier tipo de token, por ejemplo, un NFT, y estudiarte realmente cómo funciona, el white paper, que es el memorándum un poco de cómo, de las ideas de ese proyecto. Entonces, sí, o sea, sobre todo el tema de redes sociales yo destacaría para esas advertencias que pueden conllevar. A ver, un momento. Vale, los tokens de gobernanza... ¿Perdonad? Quedan muchas preguntas que yo me tenía que haber registrado en otro sitio. Vale, perdonad, es que sí que se han quedado algunas preguntas. Sí, vale, una pregunta más y sí, disculpadnos. Vale, ¿en qué consisten los tokens de gobernanza exactamente? Bueno, pues los tokens de gobernanza viene a ser la forma un poco de acción, lo que hoy conocemos por acciones de los accionistas, pero de una manera mucho más a nivel implicación, de que aquellos que tengan ese token de gobernanza realmente tengan un poder de decisión, de voto, que se les tenga en cuenta a la hora de tomar las decisiones de las DAOs, que podemos asimilarlo a una sociedad anónima con sus acciones, pero de una forma, lo que digo, mucho más de implicación del símil de los accionistas. Pues bueno, Susana y Valvanera, muchísimas gracias sobre todo por hacernos cercano algo que a lo mejor vemos, bueno, algo que no vemos para empezar,
pero que la verdad que está ahí y sin duda además que nos animéis a ver que además puede haber nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades de negocio, nuevas formas de relacionarnos. Pues sin duda está bien, porque siempre hemos considerado o animamos a los jóvenes a que la tecnología pues tiene que ser una herramienta que nos ayude a hacer las cosas más fáciles y una ventaja competitiva frente a los demás. Así que muchísimas gracias a las dos. A todos los asistentes, recordaros, os recomendamos descargaros la propia presentación y tenéis a vuestra disposición, si se ha quedado, disculpadnos que se nos ha quedado alguna pregunta en el tintero, podéis contactar tanto con Susana como con Valdebanera, pues haciéndoles llegar alguna pregunta que tengáis o experiencia o inquietud que sin duda que me consta que la ha habido. Así que nada, muchísimas gracias a las dos y bueno, nos vemos en la próxima formación. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes.